Cuando hablamos del judaísmo actual, solemos dar por hecho que la sinagoga ocupa un lugar central en la vida judía. La sinagoga es el lugar en donde nos congregamos para leer la Torá, para estudiar los mandamientos, para rezar, para realizar todo tipo de actos ceremoniales que tienen que ver con el día a día del calendario judío, pero no siempre fue así. De hecho, si abrimos la Torá, o incluso si abrimos el Tanaj, que es lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, vamos a ver que la palabra sinagoga, Beit Knesset en hebreo, no aparece en ninguna de sus páginas, y es por eso que para poder entender cuál es la relevancia que ocupa la sinagoga en el corazón del pueblo judío, en el día a día del pueblo judío, tenemos que comparar esta institución con una institución que ya no existe, que se llama el Templo de Jerusalén. Y es aquí donde surge esa pregunta. ¿Acaso la sinagoga sustituye al Templo de Jerusalén, que fue destruido y por tanto ya no existe, y ocupa también su mismo lugar de santidad? ¿O es quizás simplemente un parche temporal que la tradición judía colocó para poder sobrevivir a la espera de la reconstrucción del Templo de Jerusalén? Es una pregunta que requiere un repaso minucioso por la historia del pueblo judío a través de sus fuentes, de su memoria histórica y también de los restos arqueológicos que nos proporciona la ciencia moderna. Para poder entender bien todo esto, primero tenemos que explicar qué fue el Templo de Jerusalén. Y esto lo podemos encontrar en el Tanaj, ahora sí, en el canon bíblico del judaísmo. Como dijimos anteriormente, las sinagogas no aparecen en el Tanaj, no aparecen en la Torá, pero el Templo de Jerusalén sí. Según la tradición judía, Dios ordena que el pueblo judío construya un templo, un santuario, en el lugar en el que Él escoge. Él escoge Jerusalén y es ahí donde el rey Salomón, hijo del rey David, según la tradición judía, construye el primer templo de Jerusalén. Y posteriormente, ahí va a estar también el segundo templo de Jerusalén. Es decir, hubo dos templos en Jerusalén. El primer templo, que es el templo del periodo bíblico, desde la época del rey David hasta que fue destruido en el siglo VI a.C. por los babilonios, y el segundo templo, que fue reconstruido por los que retornan del exilio de Babilonia hasta que es destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Aproximadamente 1000 años en los cuales en Jerusalén había un templo, el Templo de Jerusalén. Aquí en este poblado hay restos de la época del segundo templo. Estoy bajando ahora por unas escaleras para entrar a un antiguo baño ritual. Esto que hay ahí dentro es una mikve, es decir, un antiguo baño ritual en donde los judíos se purificaban en la época del segundo templo. Significa que quienes vivían aquí, quienes vivían en este antiguo poblado, estaban íntimamente conectados con los judíos de Jerusalén y en general con la ciudad de Jerusalén, porque la época de purificación en el pueblo judío coincide con el templo de Jerusalén, porque para poder entrar al templo de Jerusalén hay que estar en estado de purificación. Estos dos templos, tanto el primer templo de Jerusalén como el segundo templo de Jerusalén, representaban la centralidad de la vida judía. Era el lugar en donde los sacerdotes del pueblo de Israel ofrecían sacrificios. Era el lugar en donde descansaba la Shejiná, que es la presencia divina. De hecho, Mishkan viene de la palabra Shahen, Shejiná, que significa presencia, y el Mishkan es el tabernáculo que se crea en el desierto, que luego va a evolucionar en la institución del Templo de Jerusalén. Y por tanto, el Templo de Jerusalén es la casa de Dios, el lugar más sagrado que había en la faz de la tierra. Además, también representaba un centro de reunión para todos los judíos del mundo, porque 3 veces por año, en las fiestas de peregrinación, que son
Pesach, Shavuot y Sukkot, los judíos de toda la diáspora peregrinaban a Jerusalén para celebrar en Jerusalén las fiestas que está escrito en la Torá que tienen que celebrar en Jerusalén, y además para ofrecer o un sacrificio en el templo o las primicias de la tierra en el templo de Jerusalén. Y por tanto, el templo de Jerusalén representaba la unión del pueblo de Israel. Ahí es donde también se encontraba la sede del Sanedrín, que es la institución judicial más importante que tenía el pueblo de Israel y que, además de contar con tribunales de justicia, se encargaba también de fomentar el estudio de la Torá y también de establecer el calendario de Israel. Hoy en día el calendario está escrito. En la época en la que el templo se encontraba en pie, el calendario se iba decidiendo cada mes a medida que veían el nacimiento de la luna. Todo eso pasaba en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, y de ahí la centralidad de esta institución que hoy en día ya no existe. Entonces, ¿en qué momento surge la institución de las sinagogas? Es así. Tras la destrucción del primer templo de Jerusalén, en el año 586, a manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, el pueblo de Israel se va a la diáspora. Se van a Babilonia y comienzan a sentir mucha nostalgia por Jerusalén. De hecho, está escrito en uno de los salmos que en los ríos de Babilonia se sentaban y lloraban recordando a Sión, quiere decir recordando a Jerusalén. Esa nostalgia va a hacer que sientan la necesidad de introducir nuevos elementos de identidad dentro del judaísmo para poder sobrevivir, para que no se les olvide de dónde vienen. No pueden hacer sacrificios porque solamente se hacen en el templo. No pueden peregrinar porque solamente se peregrina al templo. No pueden ofrecer las primicias de la cosecha porque eso es algo que solamente se hace en el templo. Pero hay algo que sí pueden hacer: reunirse para recordar todo eso, reunirse para leer la Torá. Y algo que no se hacía en la época del primer templo, se comienza a hacer ahora en el exilio en Babilonia. En Babilonia van a comenzar a aparecer instituciones en donde los judíos van a reunirse, casas de reunión, para poder estudiar la Torá y recordar el cumplimiento de los mandamientos, con la esperanza de en algún momento quizás poder regresar a Jerusalén y poner en práctica todo lo que están recordando. Y es ahí, en el periodo de entretemplos, entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo, que nace la institución de la sinagoga, en hebreo Beit Knesset, que significa casa de reunión. Y de hecho, ¿por qué estoy parado aquí? Porque me encuentro nada más y nada menos que en la entrada de un edificio público, podemos leer aquí en hebreo Mivne Tziburi, de la época del segundo templo, y un edificio público de la época del segundo templo, no hay muchas opciones, probablemente sea una sinagoga. Es decir, esta sinagoga es una de las pocas sinagogas que hemos encontrado arqueológicamente en la tierra de Israel, que son sinagogas que coexistían con el templo de Jerusalén. Y vamos a entrar en ella. Estas sinagogas son sinagogas que cuando se construya el segundo templo de Jerusalén van a seguir existiendo. El pueblo judío eventualmente va a regresar a Sión. En la época del regreso a Sión, esta historia, si la quieren leer, vayan a los libros de Esdras y Nehemías, que se encuentran en el Tanaj, el Antiguo Testamento cristiano, y ahí van a poder leer la historia de cómo el pueblo judío del exilio en Babilonia regresa a Jerusalén y reconstruye el templo de Jerusalén. Bueno, cuando el pueblo judío regresa a Jerusalén y reconstruye el templo de Jerusalén, la sinagoga no desaparece, sino que se mantiene. Y durante todo el periodo de la época del segundo templo van a coexistir en paralelo el templo de Jerusalén y sinagogas. En las sinagogas los judíos se van a congregar principalmente para leer la Torá y para estudiar los mandamientos. Y en el templo el pueblo judío se va a reunir para las fiestas de peregrinación y para realizar todos los mandamientos que tienen que ver con los sacrificios del templo de Jerusalén. Es decir, algo que no pasaba en la época del primer templo, sí va a pasar en la época del segundo. Y esta sinagoga
es una de las sinagogas que coexistían con el templo de Jerusalén, en este caso, el segundo templo de Jerusalén. Los arqueólogos piensan que efectivamente esto es una sinagoga, porque las sinagogas, los Batei Knesset, las casas de reunión, tenían que tener ciertas características. Primero, de todos los edificios que hay en este poblado, este es el más grande, y por tanto, como es el más grande, se cree que era un edificio público. Segundo, tiene columnas. Las columnas, o tenía porque están destruidas, pero aquello es la base de una columna, esto es la base de otra columna, aquí podemos ver la base de otra columna, y por tanto podemos ver elementos que nos hacen pensar que efectivamente esto era un edificio público. Y lo más importante es esa pared de ahí, que está justo enfrente de la entrada. Esa pared de ahí es una pared que está orientada directamente a la ciudad de Jerusalén. Las sinagogas estaban orientadas hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se crean las sinagogas, se crean para recordar a Sión. Se crean porque hay nostalgia de Sión. Y entonces, por una cuestión de simbología, a partir de ese momento, cada vez que el pueblo judío construye una sinagoga, su pared principal la colocan orientada hacia Jerusalén. Y de hecho, en esa dirección, a unos 40 kilómetros aproximadamente de donde estamos ahora, ahí, en las colinas de Judea, se encuentra la capital del pueblo de Israel, Jerusalén. Y por tanto, esto es una sinagoga, una de las sinagogas más antiguas del mundo, de la época del Segundo Templo. Además de protegernos del sol, porque ya está empezando a hacer un poco de calor en la tierra de Israel, pueden ver aquí Judeohistoria. ¿Por qué? Porque quiero hacer un poco de propaganda del viaje de Judeohistoria. Si quieren venir a Israel conmigo, con un humilde servidor, en el próximo viaje de Judeohistoria, y durante 10 días recorrer conmigo la tierra de Israel conforme a la filosofía del proyecto de Judeohistoria, aquí en la caja de descripción hay un link que los deriva a una página web en donde está toda la información del próximo viaje de Judeohistoria. No se lo pierdan. Y además reciben una gorra como esta. Es la única forma de conseguirla. No vendemos merchandising. ¿Quieren una gorra como esta? Vengan al viaje de Judeohistoria. Tenemos un montón de fuentes que nos hablan precisamente de esa convivencia en paralelo entre sinagogas como esta y el Templo de Jerusalén. La más famosa es el Nuevo Testamento. En los Evangelios, las sinagogas forman parte de la vida pública de la región de Galilea. Jesús de Nazaret entra a las sinagogas a predicar. Más adelante, tras la muerte de Jesús, vemos que los discípulos de Jesús y sobre todo Pablo, cuando recorren la cuenca del Mediterráneo, entran a las sinagogas, y es una época en la que todavía el templo no ha sido destruido, porque el templo es destruido en el año 70. Y podemos ver cómo en el Nuevo Testamento la idea de la centralidad del templo de Jerusalén es compatible con la idea de sinagogas en lugares alejados de Jerusalén. Pero también en Jerusalén había sinagogas. Hay una inscripción encontrada en la ciudad de David, escrita en griego, en donde dice que una persona llamada Teodotus, hijo de Vatinus, es argisinagogos, hijo de otro argisinagogos, es decir, el líder, el jefe de una sinagoga de Jerusalén, construida con 3 objetivos: estudiar las mitzvot, leer la Torá y hospedar a los peregrinos que llegan al templo de Jerusalén. Y por tanto, este fenómeno de que el templo de Jerusalén convivió con las sinagogas en el periodo del Segundo Templo es un fenómeno ampliamente documentado. ¿Qué fue lo que pasó? De nuevo, en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el Segundo Templo de Jerusalén, pero no destruyeron las sinagogas. Y en ese momento aparece una de las reformas más importantes del judaísmo, que va a dar origen al judaísmo rabínico. Rabí Yohanan ben Zakkai, uno de los líderes más importantes de Jerusalén, se va a una ciudad llamada Yavne y reanuda ahí las instituciones, pero no puede construir el templo, porque el templo solamente se puede construir en Jerusalén. Y por tanto, ¿qué es lo que hace? Cambia la institución de la sinagoga. Hasta ese momento la sinagoga era una institución que estaba en paralelo al templo de Jerusalén, en donde lo que se hacía era leer la Torá, estudiar las mitzvot y congregarse en momentos importantes. A partir de este momento, a partir del año 70,
Hasta el día de hoy, casi 2000 años, la sinagoga va a tomar un rol diferente, que es el rol de congregar a los judíos 3 veces por día, en la mañana, en la tarde y en la noche, para realizar un acto de oración pública. El rezo público, que hoy en día nosotros damos por sentado que existe dentro de la tradición judía, es consecuencia de las reformas de Yavne. Rabí Yohanan ben Zakkai y los sabios que operaron con él, lo que hacen es, a las sinagogas que ya existían, le agregan una nueva función que se va a convertir en la principal. Como no se pueden hacer sacrificios en el templo, sustituyen los sacrificios del templo por la oración. Tefilá Keneget Korbanot. ¿A qué hora? A la misma hora que se ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén. En Shacharit, es el rezo de la mañana en relación al sacrificio matutino. Minja es el rezo de la tarde en relación al sacrificio de la tarde, y Arbit, que si bien en la noche no se ofrecían sacrificios, se quemaban los restos de los sacrificios que se habían hecho durante el día. Y por tanto, en esos 3 momentos puntuales, el pueblo judío, a partir de la destrucción del templo de Jerusalén, se va a reunir en sinagogas que ya existían para realizar una nueva ceremonia. Es la ceremonia de la oración pública. ¿Y hacia dónde van a mirar mientras realizan esa ceremonia de oración? Hacia Jerusalén. Porque esa ceremonia de oración sustituye y viene a recordar los sacrificios del templo que no se pueden realizar. Y por tanto, tenemos que responder la pregunta: ¿sustituye la sinagoga al templo de Jerusalén? Sí y no. No, porque como hemos visto, durante todo el periodo del Segundo Templo existieron sinagogas. Y sí, porque si bien las sinagogas ya existían antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, dentro de las sinagogas se agregaron elementos como consecuencia de la destrucción del Templo de Jerusalén. De hecho, en la sinagoga que acabamos de ver aquí, en este poblado, que es un poblado de la época del Segundo Templo, se pueden ver esas 2 etapas diferentes. ¿Por qué? Porque en la sinagoga de aquí, de Hirbet Itri, vemos que hasta la destrucción del Segundo Templo era una sinagoga que vivía en paralelo con el templo, y tras la destrucción del Segundo Templo fue una sinagoga a la cual se le agregó el elemento de la oración, y esta sinagoga dejó de existir definitivamente en el año 135. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 135? La derrota en la rebelión de Bar Kokhba. Y es ahí cuando todo este poblado, que es un poblado judío de la época del Segundo Templo, también fue destruido por completo.